Buenas noches. El Señor les bendiga. Para mí es un gozo, un regocijo saludarle y confiando en Dios que se encuentren bien en sus casas, ahí en familia. Y hoy quiero que hablemos un tema muy importante tratado con el servicio a Dios. Hoy en día, muchas personas queremos servirle a Dios, pero algunos no están claros todavía cómo deben servirle a Dios. Porque todavía claudican entre dos pensamientos: Dios y el mundo. Y nosotros, para poder servirle a Dios, tenemos que estar bien claros en los caminos de Dios. Servirle a Dios no es solamente en un liderazgo. Una persona no puede estar ejerciendo un liderazgo, pero puede prestarle un servicio a Dios en casa, en familia. Entonces yo te invito a orar para que el Señor nos dirija y nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias por tus muchas misericordias, por tu inmenso amor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra. Y te pedimos que nos des un corazón bastante sabio, bastante entendido, contrito y humillado en tu presencia, y un espíritu quebrantado delante de ti, Padre amado, para recibir de ti lo que tú quieras hablar a nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, porque lo necesitamos, Señor, y te damos gracias. Como le venía diciendo, hay en el libro de Josué, capítulo 24, versos 14 y 15, pero también podemos ver primero en la historia donde Josué ya está en sus últimos días y él reúne a todo el pueblo de Israel. Reúne a los ancianos, a los jueces, a los principales, a los oficiales de esta época. Reúne todo el liderazgo y reúne todo el pueblo de Israel y empieza a hablarle. Que se dieran cuenta que sus antepasados habían estado al otro lado del río. Y cuando él dice a sus antepasados, a vuestros padres, se está refiriendo a Tare, papá de Abraham y de Nacor. Pero él les dice a la vez que a pesar de que ellos estuvieron adorando al otro lado del río a los dioses que no conocían, él escogió a Abraham y lo llamó y lo fue guiando por la tierra de Canaán y le sacó un descendiente, Isaac. A Isaac le dio a Jacob y a Esaú. A Saúl lo puso a trabajar en el monte Seir, pero a Abraham y a su descendencia los llevó a Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto, que estaban esclavizados allá, ellos claman a Dios. Dios les envía a Moisés y Aarón, pero a la vez hiere al pueblo de Egipto. Y saca a su pueblo Israel, y cuando van en la trayectoria, en medio del Mar Rojo, el pueblo egipcio lo iba persiguiendo. Y Dios puso oscuridad entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Y después el mar, ya ustedes saben la historia, destruyó a todos los egipcios. Y así fue llevando Dios al pueblo de Israel durante muchos años por el desierto. Después pelearon contra los amorreos y Dios venció por ellos. Dios les envió tábanos a los amorreos. Después pelean en Jericó contra 7 pueblos, 7 naciones muy fuertes, más fuertes que el pueblo de Dios, que fueron los jebuseos, los heveos, los regeseos. Fueron 7 naciones. Pero aquí aquí Josué le está recordando al pueblo y le dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy importante que el líder tenga claro, que la persona que le quiere servir a Dios tenga claro cómo le va a servir a Dios. Aquí Josué está motivando al pueblo cómo debe ser ese líder, cómo debe ser esa persona que le quiera servir a Dios, porque es una gran responsabilidad, es un privilegio, un gozo, un regocijo servirle a Dios, pero es una gran responsabilidad. Esto hay que hacerlo con seriedad. Entonces, aquí vamos a ver 4 cosas muy importantes para servirle a Dios que se debe hacer. Y lo primero que se debe hacer es entrega y fidelidad a Dios. Ahí lo dice en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Entrega y fidelidad a Dios. Hacerlo con esa pasión, con ese amor, con ese regocijo. Entregándonos totalmente a Él. Serle fiel. En lo poco, en lo mucho, serle fiel. Y mire también lo que dice ahí mismo en el versículo 14, en la parte B. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Otra de las cosas que Josué está motivando al pueblo es que hagan unos cambios internos. Y hoy tú y yo, si queremos servirle a Dios con entrega, con fidelidad a Él, tenemos que hacer cambios internos en nuestra vida. ¿Cómo así cambios internos? A veces nosotros ponemos muchas limitaciones. Queremos servirle a Dios, pero a veces, ¿será que sí puedo? ¿Será que Dios me va a respaldar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Hay que quitar esas limitaciones. Por eso que quitar de nosotros nuestro ego, nuestro orgullo. Porque Dios está llamando personas esforzadas y valientes. Y eso tenemos que ser tú y yo. Tenemos que hacer esos cambios internos. Otra de las cosas que hay que hacer, miren el 15, y si mal parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Tener esa capacidad de decidir. A veces nosotros no tenemos esa capacidad de decidir, de desarrollar lo que Dios nos está mandando a hacer. A veces decidimos porque otra persona nos dice qué debemos hacer. Debe haber en nuestro corazón esa capacidad y que sea el Espíritu Santo de Dios el que me guíe. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Aquí Josué le está diciendo, ustedes decidan. Ustedes deben de tener esa capacidad de decidir a quién sirven. A los dioses al otro lado del río, a los dioses en cuya tierra está y aquí de los amorreos, o a Dios. Cada quien debe tener esa capacidad de decidir a quién le sirve. Hoy es un día que tú pienses bien, medites bien y tengas esa capacidad. ¿A quién le vas a servir? Eso es muy importante. Y en la parte B del 15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está tomando una determinación por él mismo y por su casa. Porque su casa le servían a Dios. Josué le servía a Dios. Josué se entregó con esa pasión, con esa entrega, con esa fidelidad a Dios. Y por eso él tiene toda la autoridad para hablarle al pueblo. Pero no los está presionando, no los está obligando. Él simplemente los está llevando que sean ellos los que decidan.
pero a la vez se está colocando como esa motivación, siendo ese ejemplo. O sea, lo que quiere decir que tú y yo tenemos que tener esa firmeza de carácter para decidir a quién le vamos a servir. Si es Dios, a Dios. Si es al mundo, como le dijo Elías a los profetas, al pueblo de Israel con los profetas de Baal. Que por qué claudicaban en dos pensamientos. Que si Jehová era Dios, le siguieran. Si Baal era Dios, que le siguieran. Hoy, tú y yo debemos tener esa firmeza de carácter. ¿A quién le vamos a servir? Tomar esa decisión. Tomar una decisión, sea correcta o sea incorrecta. Yo te invito, yo te motivo a que tomes la correcta. Servirle a Dios. Es la mejor opción que tenemos. Y eso es muy importante. Eso es muy fundamental en nuestras vidas. Servirle a Dios con esa pasión, con esa entrega, con esa devoción. Servirle a Dios es lo más lindo que hay. Pero hay que saber manejar un equilibrio. Porque hoy en día hay personas que claudican. Especialmente, me perdonan los jóvenes, pero a veces los jóvenes claudican en dos pensamientos. Le sirven a Dios, pero todavía andan con ideas del mundo, con cosas del mundo, cosas que les contaminan. Y eso no le agrada a Dios. Servirle a Dios es con integridad de corazón, en verdad. Entonces eso es muy importante. Otro paso que debemos de hacer muy importante, yo te invito a ir al libro de Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por eso el autor dice palabra fiel de la epístola a Timoteo. Anhelar, desear, servirle a Dios, buena obra desea la persona que le quiere servir a Dios. Eso es muy importante. Si no hay un anhelo, si no hay un deseo para hacerlo de corazón, es mejor que no lo hagamos. Es mejor que esperemos que sea Dios el que ponga ese sentir en nosotros. Y no actuar en las emociones porque veo a otro servir. Debe haber en nosotros esa pasión, ese ferviente deseo, ese anhelo para servirle a Dios. Anhelar, servirle a Dios de corazón. Ese es el otro paso. Anhelar, servirle a Dios de corazón. Ese es el segundo paso. Pero mira el verso 2 y 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Es muy importante que la persona que le quiere servir al Señor, líder, tú que me estás escuchando, persona, tú que anhelas, es muy importante el testimonio que debemos tener delante de los ojos de Dios. No quiere decir que no vamos a cometer errores, pero que tengamos esa suficiente personalidad para reconocer los errores cometidos. Tener buen testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer. El testimonio en el cristiano es muy fundamental. Porque con el testimonio tú vas a influenciar a otros. Por medio de tu testimonio, el Espíritu Santo es el que te va a llevar a influenciar en otros. Él es el que va a testificar de ti. Y mira en el 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios?
la persona que le quiere servir a Dios debe ser ejemplo en su casa. Debe ser la primera persona que marche bien, que camine bien. Ejemplo para su esposa, ejemplo para sus hijos, ejemplo para sus familiares, para sus allegados. Debe ser ejemplo de testimonio, ejemplo de entrega, de vocación a servirle a Dios. Debe ser de ejemplo en todas estas cosas. Pero también debe ser, como dice el 6 y el 7, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. O sea, no un neófito es que no sea un recién convertido. Que a veces los recién convertidos se emocionan tanto y quieren servirle al Señor. Y servirle al Señor no es fácil. Debe ser una persona que esté clara para dónde va, qué es lo que va a hacer. O sea, una persona que así como va a ser de ejemplo en su casa, también sea de ejemplo ante el no creyente. Buenas relaciones con los vecinos, buenas relaciones con todo el mundo, con todas las personas. Saludar, intercambiar ideas. No apoyarse en lo que él piensa, en lo que él cree. Ponerse muchas veces en la posición del otro, sin caer en contienda. Entender cuando una persona de la célula falle. Entender cuando una persona de la iglesia falle. ¿Por qué sería que falló? No juzgar, no criticar. Ser de ejemplo para la iglesia, en la casa, con el no creyente. Manejar esas buenas relaciones. Eso es muy importante. Mira, tú en la casa puedes tomar la decisión. Si tu papá no es creyente, si tu mamá no es creyente, si tus hermanos, tus hermanas no son creyentes, pero tú sí eres creyente, tú puedes ser esa líder en la casa. Tú puedes ser ese líder en la casa. Tú puedes tomar la decisión en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad. Papá, mamá, hermano, venga, vamos a orar por esta situación. Tú puedes hacerlo. Porque Dios te va a dar la autoridad. Y ahí tú le estás sirviendo a Dios. Y si tienes una célula, bueno, también mucho mejor. Pero eso es muy importante. Tener bien claro a qué nos ha llamado Dios. Y qué es lo que vamos a hacer. No querer servirle a Dios por querer servirle. Yo he visto muchas personas que se han motivado, se han emocionado a servirle a Dios. Y han empezado sin tener claridad de las cosas. Y da tristeza. Hoy en día los ve uno en el mundo, sirviéndole al mundo. Porque en sí no tuvieron claridad cuál era el paso que iban a dar. Y tenemos que tener mucha claridad. Una de las cosas es servirle a Dios, gobernando bien la casa. Seas creyente o no seas creyente, pero gobernando bien la casa, educando bien a los hijos, educando a la esposa, ser de ejemplo. Esa es una forma de servirle a Dios, independientemente que seas líder o no seas, independientemente que seas cristiano o no seas cristiana, independientemente de eso. Eso es muy importante para que vea que las cosas van a funcionar bien, que las cosas van a salir bien. Tercer paso que vamos a ver, te invito a ir al libro de Daniel, capítulo 6 del libro de Daniel. Capítulo 6, verso 20. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El servicio a Dios
no es un juego. Como te decía ahora rato, es de decisión, de firmeza de carácter. El servicio a Dios, como le puse aquí, debe ser de una manera continua, siempre. Si yo empecé a servirle a Dios, debo seguirle sirviendo al Señor. Algunas hoy le sirven al Señor, ya mañana o pasado, en vuelta de un mes, 2 meses, un año, ya no le están sirviendo a Dios. La célula le quedó grande, el liderazgo le quedó grande. Debe ser algo continuo. Eso es muy importante. Manejar esa regularidad en el servicio a Dios. Hoy, mañana, pasado, dentro de un año, 10 años, siempre, mientras estemos aquí en la tierra, debemos servirle a Dios de corazón, con pasión, con entrega. Tú te encargas de hacer la voluntad de Dios. Dios se encarga de tus necesidades. Eres fiel. Otra de las cosas, mira el verso 22, del 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. En cualquier adversidad, en cualquier problema, confiar en Dios. Daniel estaba en el pozo de los leones. ¿En qué pozo de león estás tú hoy? ¿Cuál es el problema que te está atormentando? ¿Cuál es la situación? Ahora mismo está el virus, la COVID-19. Muchos nos estamos angustiando porque queremos congregarnos físicamente. Muchos nos estamos desesperando. Pero yo quiero decirte una cosa. Dios tiene el control de la situación. Dios ha cerrado la boca de los leones. Si tú eres prudente, si tú eres una persona sabia, si eres obediente, el coronavirus no te va a llegar. Si manejas todos los protocolos, el coronavirus no te va a llegar. Pero debes ser esa persona que confíe en Dios, pero aplicando todo lo que Él nos enseña en su palabra. Contra las enfermedades está que anda. Todos los protocolos de bioseguridad, aplicarlo. El tapaboca, la distancia, permanecer en casa, salir cuando haya que salir, no por querer salir. Eso es muy importante. Confiar en Dios. Pero mira también en el mismo 22, la parte B dice, porque ante Él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El líder debe de aprender a ser leal a Dios. Así como debe ser leal a Dios. Ser sincero con Dios. Porque Dios conoce lo más íntimo, lo más profundo de tu corazón. Él lo conoce. Él sabe tus pensamientos. Él sabe qué estás maquinando en tu corazón. Él sabe qué estás pensando. Si se te viene una maquinación mala, un pensamiento malo, exprésale eso a Dios. Y debes ser leal, cumpliendo lo que Él te ha mandado a hacer. Debes ser leal. Debes ser una persona justa, una persona honesta delante de Dios. No debes andar claudicando en dos pensamientos, porque puedes engañar a tu pastor, a tu pastora, a tu líder, pero a Dios no le engañas. Debes de aprender a ser leal, pero también aprender a ser leal delante de los jefes, como dice la última parte. Que tú seas una persona honesta,
justa con tus jefes. Hay cristianos hoy en día que no van a trabajar y después le echan cualquier mentira al jefe. No son leales con el jefe. Que no juegan con la doble con el jefe. No, tú debes ser una persona leal delante de tu jefe. Una persona justa, honesta, transparente también delante. Acuérdate que vimos ahí en Timoteo, en la epístola a Timoteo, con los no creyentes. Ejemplo con los no creyentes. Y así debemos ser acá. Y otra de las cosas, el cuarto paso, yo te invito ahí, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 17 y 18. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. Aquí Dios le está hablando a Salomón directamente. Donde Dios está haciendo un pacto con Salomón. Donde Dios le está diciendo que ya escogió la casa que él había construido como casa de oración. Y lo había escogido a él también. Pero también le está diciendo, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. David era el padre biológico de Salomón. El líder o la persona que le quiere servir a Dios. Debemos seguir a los que están en autoridad. Mis padres no fueron cristianos. Mi madre, un año antes, se entregó al Señor, pero no le pudo servir. Pero te pongo un ejemplo. Tengo padres espirituales. Tengo a los pastores Enrique y Dunia. Seguirlos a ellos hacia Cristo. Porque sé que ellos no me van a desviar. Tú debes seguir a esos padres espirituales, a esas personas que están en autoridad. Seguirle hacia Cristo. Coger el ejemplo de esas personas, el testimonio de esos líderes, de esos pastores. Aplicarlo a tu vida. Seguirle a ellos hacia Cristo. Porque ellos te quieren conducir hacia Cristo. Por eso yo sigo a mis pastores. Porque sé que la intención del corazón de ellos es guiarme hacia Cristo. No hacia el mundo. Y eso es muy fundamental. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es así. Porque mis padres no fueron cristianos y ellos fallecieron. No les vi a ellos ejemplo. Aunque me enseñaron muchísimas cosas buenas. Pero a los padres espirituales les estoy aprendiendo muchísimas cosas buenas. Tú debes de seguir a esa persona que está en autoridad en las cosas buenas. El testimonio, el discipulado, el pastoreo, la consejería. Tú debes de seguir a esa persona que está en autoridad. Y mira también ahí mismo el verso 17, la parte B. E hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Dios te puede hablar directamente, te puede hablar a través de la palabra, pero Dios te va a hablar a través de tus pastores, a través de tus líderes, a través de esa persona
que esté predicando en la célula. Si tu papá es cristiano, si tu mamá es cristiana, te va a hablar a través de ello, a ti joven, para que hagas lo bueno. Pero si no son cristianos, también te puede hablar, como usó Dios a mis padres, para enseñarme muchísimas cosas buenas que hoy en día las veo en la Biblia, aunque ellos nunca leyeron una Biblia, pero me enseñaron muchísimas cosas, principios, valores. Y hoy en día a los padres espirituales que tengo les debo mucho, todo lo que han venido haciendo conmigo, con mi esposa. Mira el verso 18. Aquí en el verso 18 vamos a ver dos cosas muy importantes que ya va a hacer Dios. Y en el verso 18, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David, tu padre. Confirmación del pacto, confirmación del liderazgo al cual Dios te ha llamado. Eso es muy importante. Que sea Dios que te lo confirme. Vas a tener seguidores cuando tú apliques estos 4 pasos. Vas a tener personas que crean en ti, que te sigan, porque han visto en ti ese ejemplo, han visto en ti ese testimonio, esa pasión. Y por último, no te faltará varón que gobierne en Israel. No te faltará persona que gobierne en el reino de los cielos. Lo que quiere decir que tú vas a tener un liderazgo firme, estable. No te estoy hablando de cantidad de personas, de multitud de personas. Sería bueno, pero te estoy hablando de un liderazgo de calidad, de excelencia. Un liderazgo que van a venir contra ti circunstancias, vientos, ríos, problemas, pero que tú vas a saber sortear bien las cosas. Tú vas a saber diferenciar lo uno de lo otro. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es las cosas de Dios, otra cosa es las cosas de la iglesia, de la casa, de la familia, en el trabajo si trabajas, con los vecinos. Tú vas a aprender a sortear cada situación, cada problema, cada adversidad. ¿Por qué? Porque es Dios el que te está direccionando, el que te está guiando. Es Dios el que te ha prometido un liderazgo. Te lo está confirmando y también te ha prometido un liderazgo firme, estable. Lo que yo puedo concluir de este mensaje es que para servirle a Dios debe haber entrega y fidelidad a Él. Pasión por servirle continuamente. Pasión por servirle continuamente. Siguiendo a los que están en autoridad. Siguiendo el testimonio de ellos. Eso es muy lindo. Eso es muy importante. Desde que conocí al Señor, en los 20 años y 6 meses que tengo, me apasioné por servirle al Señor. Pero primero tuve unos discipuladores, el pastor Luis Carlos y la pastora Sandra. Después tuve a un señor Aureliano, me discipuló bien. Después al pastor Enrique. Y en un tiempo el pastor Enrique se fue para Panamá. Me pastoreó, me discipulaba la pastora Dunia. Aprendí muchísimas cosas. Y sigo aprendiendo cada día más de ellos. Porque cada día los veo como un modelo a seguirle hacia Cristo. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu inmenso amor. Hoy queremos pedirte que nos des un corazón sensible, un corazón abierto, dispuesto a servir, pero con claridad, que no caigamos en las emociones, que no caigamos en el error porque vemos a otros servir,
sino que seamos claros, Señor, para servirte. Que primero pueda haber en nosotros esa entrega, esa fidelidad a Dios. Que haya esa pasión por servirte, esa compasión por las almas, por servirte continuamente, Señor. Pero que también nunca se nos olvide de seguir a esas personas que traen autoridad, que son ejemplos para nuestra vida, que marcan la historia. Pero también quiero orarte porque tú convenzas a cada persona que está viendo, que está escuchando esta palabra, porque tú le resuelvas cualquier situación, cualquier adversidad, porque el poder de tu Espíritu Santo se manifieste sobre sus vidas, Señor, y te conozcan como ese Dios que todo lo puede, como ese Dios que está anhelando servidores, personas que sean capaces de servirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito para el servicio del día domingo a las 8:30 de la mañana, el culto principal de la iglesia madre, pero también para el culto de los niños. No olvidemos a los niños, son el futuro, los futuros apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Ellos son el reemplazo de nosotros. Que tú tome a tus niños, te sientes con ellos a escuchar el servicio de los niños, para que tú les enseñes. El Señor les guarde, el Señor les bendiga.